En este video vamos a hablar de el dominio, el rango de una función y también de los cortes de la gráfica de la función con los ejes, con el eje X y con el eje Y. Comencemos con un ejemplo simple. Entonces, tenemos esta gráfica de esta función. Esto es un ejemplo gráfico. Acá no vamos a hacer álgebra, sino puramente entendiendo la gráfica. La gráfica de esta función es esta que vemos acá. Ahora, esto quiere decir, este punto acá quiere decir que acá comienza. ¿Okay? Acá comienza la función y sigue, es decir, esto no sigue derecho. Entonces, comienza acá y hace esta curva de acá. Y como acá no tenemos un punto, lo que eso implica es que esto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Uno asume que sigue acercándose cada vez más al eje X. Ok, ya habíamos definido antes el dominio, solo que lo habíamos hecho con álgebra. Pero el dominio sigue siendo lo mismo. Son todos los posibles valores de X, es decir, todos los posibles valores que le entran a la función. Ahora recuerden que los X van en este eje, ¿okay? Entonces si uno mira, hay valores de la función, o sea, la función tiene valores de X que van desde menos 6, incluido, porque este punto tiene X igual a menos 6, y después para todos los valores que siguen hasta más el infinito, existe función. Si yo cojo, por ejemplo, aquí este valor cerquita de 6, acá abajo está la función. Si cojo este valor por acá, acá arriba está la función. Para todos los valores de X que son más grandes que menos 6, hay función. Entonces el dominio va desde menos 6, incluido, hasta más infinito. Ahora veamos una palabra nueva que no habíamos visto, que es el rango de la función. Y eso lo escribimos como ran de la función f. Eso van a ser todos los posibles valores de y, es decir, todos los posibles valores que le salen a la función. ¿Okay? Todos los posibles valores de f de x. En este caso, si ustedes se fijan en los y's, por ejemplo, para este valor de por acá, pues por acá no hay función. Pero en cambio para este valor de por acá, acá hay función o acá hay función. Entonces, ¿para qué valores de y sí hay función? ¿Cuáles son las posibles salidas? Esos posibles valores van desde menos 3 y todo esto de acá, acá hay función, acá hay función, acá hay función de ambos lados, acá hay función, hasta que llegamos a 7, ahí todavía hay función, pero más arriba ya no hay. Por eso, el rango de la función g va desde menos 3 hasta 7, ambos incluidos. Ahora, en cuanto a los cortes con el eje Y, los cortes con los ejes, pero comencemos con cortes con el eje Y. Ahora, con el eje Y solo puede haber un corte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque pues si hubiera dos cortes con el eje Y, eso no sería función, porque a este valor de X le estaríamos asignando dos valores de Y, eso no es función. O sea, con el eje X máximo, con el eje Y, perdón, máximo hay un corte. En este caso, el corte lo vemos acá arriba, la función corta el eje Y en este punto. Ese punto tiene coordenadas 0,6. Ahora, este 0 es súper importante. Cualquier punto que esté en el eje Y tiene x igual a 0, porque la ecuación del eje Y, que es una recta vertical, la ecuación del eje Y es x igual a 0. Para los cortes con el eje X, entonces es al revés. Lo que necesitamos es que el Y sea igual a 0. Entonces, si ven los cortes con el eje X, estamos en este punto, podría ser más o menos como menos 5. O sea, X es igual a menos 5 y Y es igual a 0. La ecuación del eje X, el eje X es una recta horizontal, la ecuación del eje X es Y igual a 0. Ok, veamos un ejemplo donde mezclemos lo algebraico y lo gráfico. Entonces, vamos a coger esta función, f de x igual a esa expresión. Algebraicamente, o sea, usando álgebra, podemos encontrar el dominio y podemos encontrar los cortes con los ejes. El rango no sabemos todavía hacerlo algebraicamente, pero estas tres cosas sí. Entonces, para el dominio, pues salen unas condiciones, el denominador tiene que ser distinto de 0, lo que hay dentro de esta raíz cuadrada tiene que ser positivo o 0. Entonces solucionamos cada una de esas condiciones y obtenemos que el dominio de la función es desde menos 1 incluido hasta el infinito, pero hay que quitar el 2. Entonces nos queda este dominio. Listo. Veamos corte con el eje Y.
a ver si hay. Y pues tiene que haber, porque fíjense que está, el eje Y es x igual a 0 y 0 sí está en el dominio. O sea que la función sí está definida en 0. Entonces, el eje Y tiene ecuación x igual a 0, o sea, reemplazamos los x's por 0. Calculamos f de 0 y obtenemos menos 1/2. Eso quiere decir que aquí en el eje Y, por acá va a pasar la función. Ahora, cortes con el eje X. El eje X es la línea horizontal que tiene ecuación Y igual a 0. ¿Okay? Ahora, en esta función de acá, ¿quién es Y? Acuérdense que el f de X, todo el f de X, es el Y. Entonces, Y va a ser igual a esa expresión y reemplazamos Y por 0, obtenemos esta ecuación. Ahora solucionamos esta ecuación. Multiplicamos por el denominador, como es una igualdad, no pasa nada. Entonces nos queda que raíz de x más 1 es igual a 0. De aquí a acá elevamos al cuadrado en ambos lados. ¿Okay? Y luego restamos 1. Y nos da que el corte con el eje x está en x igual a menos 1. O sea, va a pasar por ese punto de ahí. Hasta ahí podemos hacer algebraicamente. Ahora imagínense que cogemos un computador y graficamos la función. Entonces, si graficáramos la función en un computador, nos daría esta gráfica de acá. F, la función f son estas dos partes, es todo esto y todo esto. Todo eso es la función. Entonces, miremos lo que ya hicimos, verifiquemos. Observen la gráfica y piensen en el dominio. El dominio son todos los valores de x. Entonces, empieza en menos 1 y para todos estos valores hasta aquí hay función. Para cualquier x acá, yo encuentro la función. Pero cuando llego a 2, si me bajo, no hay nada. Si me subo, no hay nada. O sea que 2 no está en el dominio de definición. Pero ya otra vez al ladito de 2 vuelve a haber función. ¿Ok? Y para todos estos valores hasta más el infinito sigue habiendo función. O sea, el dominio va desde menos 1 incluido hasta 2 sin incluir y luego desde 2 sin incluir hasta más infinito. Los cortes, pues acá corta la función el eje x en menos 1, corta el eje y en menos 1/2, así como habíamos visto. Y ahora lo que nos quedaba faltando era el rango. Entonces el rango lo podemos ver por lo menos gráficamente. Entonces, el rango son todos los posibles valores de y. Entonces empezamos desde abajo. Esto acá sigue y sigue y sigue y sigue bajando. O sea, vamos desde menos el infinito. Y en todos estos valores hay función. Por ejemplo, aquí está la función, acá está la función, acá. Para todos estos valores, desde menos infinito hasta 0 incluido, ahí hay función. Pero luego cuando cogemos valores positivos, allá arriba también hay función y más abajito también hay función y más abajito también hay función y más abajito también hay función. Es decir, en todos estos valores positivos también hay función. Entonces realmente el rango pues va a ir desde menos infinito hasta más infinito. Si este punto acá no estuviera incluido, pues entonces iríamos desde menos infinito hasta 0 y luego desde 0 hasta más infinito. Pero realmente para cualquier valor de y es una posible salida de la función f.